¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Estamos recorriendo los pasillos legislativos. Claro, usted dirá, ¿y pasillo legislativo del Congreso? No, no solamente del Congreso, la legislatura de la ciudad. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión importante, no sé a dónde apunta. Estaba Gustavo Vera, estaba también Pablo Micheli, Pablo Moyano y Palazzo, de la bancaria, que dicen algunos que puede ser el secretario general de la CGT, en el caso de que los que están ahora abandonen o dejen o se produzca algún movimiento raro y pueda asumir un solo secretario general, como debiera ser eso de los triunviros, es un poco complicado, mucho más en la CGT, ¿no? Pero recorriendo los pasillos legislativos nos encontramos con el diputado nacional Álvaro González, diputado de Cambiemos. Gracias, Álvaro, por esta charla, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con el tema de Gil Carbó? Bueno, ustedes saben que durante el año pasado Gil Carbó tuvo alrededor de 8 o 9 pedidos de juicio político. Pedidos que respondían a distintas fuerzas políticas, Stolbizer, Camaño, Carrió, conjuntamente con Mario Negri y los Penato. Bueno, y durante el fin de año se avanzó también en el pedido de juicio político por parte del Colegio de Abogados de la Capital Federal, el doctor Guillermo Liperas en su calidad de presidente, y el doctor Moner Sanz también avanzó. Básicamente las imputaciones que le hacen a Gil Carbó son las de mal desempeño en función de cómo ella ha llevado adelante durante todos estos años, desde que ha sido designada procuradora, la designación de determinados fiscales. Designaciones que adolecen, a mi gusto, de las formalidades requeridas para el caso, que en muchos casos ha sido realizada, por ejemplo, la más llamativa, una que se hizo en Santiago del Estero. Se crea una fiscalía en Santiago del Estero, se obvian los pasos para designar al fiscal, se designa al fiscal en Santiago del Estero y termina siendo el fiscal federal en el juzgado del Hijo, en la Fiscalía Federal número 8 en Comodoro Pi. Con lo que esto trasunta que hay una maniobra permanentemente para beneficiar a aquellos que pertenecen a este sector denominado justicia legítima, sí, que ha sesgado muchísimo con una visión muy partidaria de hombres que debieran tener alguna conducta un poco más desvinculada de la política partidaria. Todo el mundo sabe que Justicia Legítima es una agrupación que conduce Gil Carbó y que tiene connotaciones de ser muy afín al kirchnerismo, y sus integrantes permanentemente son los fiscales que hoy están impulsando las distintas causas contra el gobierno actual. De todos modos, Gil Carbó me parece que no ha estado a la altura de las circunstancias, y recientemente ha aparecido otra, esto lo sé por los diarios, sé que también hay alguna ampliación por parte, creo que del doctor Monenzán, pero todavía no me llegó a la comisión, en función de que habría una denuncia donde ha sido imputado el exmarido de la procuradora, vinculada a la compra de un inmueble en la calle Alsina, creo que es, con el pago de una comisión exorbitante y demás. Bueno, será cuestión también de que se analice este nuevo hecho en el seno de la comisión. Esto sería entonces saber que entran otros sectores, otros factores, que no es solamente la cuestión política. Yo creo que durante un tiempo, cuando uno miraba quiénes eran los que impulsaban el juicio político de Carbó, podría decirse que era la política la que ponía en tela de juicio el accionar de la procuradora. Cuando empiezan a aparecer distintos actores de la vida institucional del país, y particularmente de aquellos que hacen uso permanentemente del servicio de justicia, y empiezan a ver también que los fiscales que responden a la doctora Gil Carbó no están a la altura de las circunstancias, ellos también promueven que se lleve adelante el juicio político de la doctora Gil Carbó. Pero eso es posible numéricamente, digo. Bueno, ¿o es complicado? Es bueno que la audiencia sepa que el juicio político es una institución que figura en la Constitución,
que requiere de mayorías especiales para poder llevarlo adelante, que está solamente dirigido al presidente, al vice, a los ministros del Poder Ejecutivo y a los miembros de la Corte Suprema. Yo creo que no es bueno hacer política con la institución juicio político, y esto lo digo también porque por ahí ha ingresado algún pedido de juicio político medio estrafalario contra el presidente Macri, y creo, si la memoria no me falla, todavía tampoco lo he podido ver, la semana pasada han presentado algunos otros diputados algún juicio político contra Aguad también. Entonces me parece que el mecanismo de juicio político, una institución absolutamente excepcional que figura en la Constitución y que incluso hay hasta una discusión doctrinaria referida a si la procuradora está sometida o no a juicio político, están aquellos constitucionalistas, si vos querés llamarlo de alguna forma más exégetas, en donde dicen que como no figura en el artículo 73 la procuradora, y la procuración y la autonomía de la procuración se crea por el artículo 120, la incorporación de la procuración al listado del artículo 53 se hace por una ley posterior. Entonces hay muchos que dicen que el legislador no se olvida de poner a alguien en un listado, sino que no se puede por una ley posterior darle rango constitucional a esto. Bueno, es una discusión doctrinaria también. Yo creo que a mí, en carácter de presidente de la Comisión de Juicio Político, me honra la tarea y no voy a moverme un solo paso de no darle la absoluta transparencia al proceso si se iniciara, porque creo que uno debe ser garantía justamente de aquello que le está reclamando, del debido proceso. Álvaro, usted es un hombre muy cercano al presidente Macri. ¿Cómo ve toda esta campaña para horadar la figura, se me ocurre a mí? Bueno, yo siempre digo que la política estamos los que nos toca ser oficialistas, en este caso por un tiempo determinado, nos ha tocado ser oposición en otro tiempo determinado. Cada uno lleva con absoluta responsabilidad el lugar en el que la sociedad lo puso. Y me parece que hay algunos, básicamente aquellos que pertenecen a la administración anterior, que están como un poco digamos, extrañando el poder, pareciera, y generando a mi gusto, un clima que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, que puede haber problemas, ¿quién lo puede negar? Sería un hipócrita si uno niega los problemas. Ahora, si uno escucha algunos discursos, son casi destituyentes, y la verdad que nosotros, si hay un valor que creo que la comunidad política en su conjunto y la sociedad en su conjunto, desde Jujuy a La Quiaca, hoy respeta, es la democracia. Y cada uno, cuando es electo, tiene después un medio término en donde valida o no sus títulos. Entonces, yo creo que este año es un año electoral. A fin de año, seguramente lo que se va a poner en juego es la continuidad de un proceso que vino a arreglar los problemas que ellos dicen que generamos, después de 12 años de gobierno, y que realmente han sido muy pobres en cuanto a algunos datos que hoy a ellos los sorprenden. O sea, el 32% de pobre no es una creación del gobierno de Mauricio Macri. O sea, tuvieron 12 años en el gobierno. En el mismo momento que existía el 32% de pobre, ellos decían que había menos pobre que en Alemania. Bueno, un poco lo que decía Marcos Peña. Bueno, estuvo muy bien Marcos los otros días en su visita al Congreso. Y dos cosas quiero destacar. Primero, que dio su discurso mirando a los diputados. Sí. ¿Cómo eran cuando iban en el gobierno pasado? De espalda. Miraba a la presidencia. Miraba a la presidencia. Lo dio mirando a los diputados. Y segundo, hablándole a aquellos que lo habían criticado ferozmente, diciéndose, muchachos, háganse cargo de algo. Porque si no vienen acá, gritan como beduino, hacen un show, y en el fondo lo que están tratando de no debatir, que es lo que propone Cambiemos, con un sistema, con una forma distinta, si se quiere, de encarar los problemas, es, bueno, hay un problema, intentemos buscarlo entre todos la solución. No hay soluciones mesiánicas. Álvaro, ellos dicen que esto del diálogo es un acting de Cambiemos. Mire, yo no sé si es un acting o no es un acting. Lo que sí le puedo decir, que los actores institucionales de la República Argentina, y que le pregunten a sus gobernadores, que le pregunten a los propios miembros de la CGT,
Que le pregunten a todos y cada uno de los actores sociales de la Argentina si no tienen diálogo con el gobierno. Los gobernadores no solo resolvieron aquellos que le habían iniciado juicio a la Nación para la devolución del 15% de las retenciones que decían sobre los jubilados. O sea, eran 3 provincias, sí. San Luis, Santa Fe y Córdoba. Claro. Se le devolvió a todo el universo. Con la CGT, ¿cuántos años discutieron con el kirchnerismo? Al que muchos de ellos dicen defender. Y no le devolvieron la plata de las obras sociales, lo hizo este gobierno. Y así con cada una de las cosas que han ocurrido. O sea, el gobierno no ha impuesto nada porque no está en condiciones tampoco de imponerlo. Y es bueno que la sociedad lo sepa. Nosotros no tenemos número, y vos lo conocés muy bien porque sos claro. un enorme caminador de los pasillos del Congreso. Nosotros tenemos necesariamente que dialogar para poder tener una ley. Por número propio no nos alcanza, con lo cual siempre dialogamos. Y a mí me tocó, esta es mi primera experiencia en el Congreso de la Nación, y tuve 8 años en la legislatura. Y la verdad es que el ejercicio fue siempre el diálogo, porque tampoco en la legislatura tuvimos mayoría. Y sin embargo se gobernó bien, y el modelo que nosotros pudimos imprimirle, el modelo político que pudimos imprimirle en la ciudad de Buenos Aires durante 8 años, fue un modelo que trascendió la General Paz. O sea, a Macri, el modelo de la capital federal, lo hizo conocido en el país entero, y mucha gente lo acompañó al ingeniero Macri porque quería un país como la ciudad de Buenos Aires, un poco más normal. Diputado González, le agradezco mucho esta charla y estos minutos. No, el agradecido soy yo por la posibilidad que me dan de estar con ustedes y contarle algunas cosas a su audiencia. Estamos siempre encontrándonos en los pasillos legislativos, pero era bueno estar acá. Estás casi más que yo en el Congreso. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después de la charla con el diputado Álvaro González, vamos a ir le voy a contar algunas cosas que pueden venir. Algunas candidaturas que dicen que son y otras que no son. ¿Qué es lo que puede pasar en este año de elecciones de medio tiempo? No se vaya. Bueno, seguimos recorriendo los pasillos legislativos en este año de elecciones de medio tiempo. ¿Esto qué significa? Que bueno, siguen las conversaciones. Muchos dicen, bueno, todavía no, es muy pronto, vamos a esperar el Congreso digo de cada uno de los partidos, ¿no? Para determinar quiénes son los candidatos o no. Bueno, ahora el diputado Kicillof salió y dijo que Cristina no tiene que ser candidata. Que Cristina no tiene que ser candidata. ¿Por qué? Interpreta Kicillof lo que, bueno, ya le ganó a algunos coscorrones, para decir como se decía antes, de parte de algunos de los integrantes de la Cámpora, ¿no? Él entiende que Cristina no debe ser candidata porque entonces estarían compitiendo Macri con Cristina, o la que fuera candidata en la provincia de Buenos Aires, o candidato en la provincia de Buenos Aires, y lo que se está plebiscitando en este caso es la gestión del presidente Macri. Y le digo que no está desacertado Kicillof en eso, ¿no? Y hay otro sector que están propugnando la candidatura de Verónica Magario. Magario es la hija de Raúl Magario, que fuera uno de los integrantes de las agrupaciones que en su momento luchaban para instalar en el país una mejor forma de vida, que era en contra de la dictadura, claro está, y además es la actual intendente de La Matanza. Ella ya fue diputada nacional y estaría apoyada por algún sector de Compromiso Camas, un sindicato de la legislatura de la capital que se llama Silcaba, y también por algunos otros sectores, pero los que apoyaron desde un comienzo la candidatura de Magario es la gente del Compromiso K y la gente de Silcaba. Yo pude hablar ayer con el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, con Fernando Espinosa, y él me decía, no, tranquilo, esperá, falta mucho, y reflexiono yo, ¿y si la candidata a diputada nacional es Cristina? No a senadora, a diputada nacional, como para arrastrar lo que se supone,
dicen ellos que tiene 30, 40 puntos, bueno, en ese caso le serviría para arrastrar muchísimos diputados, armar un bloque importante y no permitirle a Cambiemos sumar nuevos en la provincia de Buenos Aires. Hablo de la provincia de Buenos Aires porque, si bien es cierto, es una elección de medio tiempo, la provincia de Buenos Aires es fundamental en virtud de la cantidad de diputados que son 35 o 36, creo, imagínense ustedes, eso desequilibra cualquier votación. Por eso digo, ¿y si Cristina es candidata a diputada y no a senadora? Vamos a ver, Mire que en la elección general nosotros dijimos 52 para Macri, 48 para Scioli en la segunda vuelta, y anduvieron ahí nomás, Bueno, nos vamos a encontrar la próxima semana recorriendo los pasillos legislativos. No se olvide, si usted tiene alguna información, la hace llegar. Nos encontramos la semana que viene. Muy amables. Parque temático Tierra Santa. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Al mosquito le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya, dando vuelta a todo lo que acumule agua. Conoce más consejos en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, hoy va a ser un día de muchas novedades en relación a todo el tema del trabajo y la situación social, porque el Ministerio de Trabajo va a dar a conocer los datos de empleo y el INDEC va a dar a conocer los datos de pobreza e indigencia de la segunda mitad del año pasado. Son datos muy, pero muy duros. Se habla que la pobreza va a estar arriba del 30%, pero bueno, es cuestión de esperar tan solo algunas horas para ya tener la cifra definitiva por parte del INDEC. En tanto, bueno, el tema de las paritarias se está acelerando y por eso nos pareció muy pertinente convocar a Néstor Pitrola, que es diputado nacional del Partido Obrero Frente de Izquierda, que tiene mucha presencia, especialmente en el movimiento sindical, en los sindicatos y en los gremios. Bueno, buen día, Pitrola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Bueno, mira, el conflicto docente sigue sin resolverse y en el medio se conoció que Empleados de Comercio firmó una paritaria del 10% más 10 no remunerativo durante unos meses, después se convierte en remunerativo, después los otros 10% son también no remunerativos que después se pasan a ser remunerativos, con una cláusula gatillo que en octubre o en enero del año próximo se ajusta en función de la inflación. Entonces, ¿cuál es el panorama que hoy tenemos en materia de paritarias y qué es lo que ustedes están planteando? Claro, el Partido Obrero está enfocado en la victoria de la huelga docente. Lo advertimos así desde el comienzo de este conflicto que empezó el 6 de marzo, con el no inicio de las clases, la suspensión de la paritaria docente por parte del Gobierno Nacional, la eliminación del fondo compensador, y en un debate que en realidad empezó con el presupuesto con Bullrich, y que yo lo di personalmente con el ministro, porque ellos congelaron el incentivo docente, que es la responsabilidad presupuestaria nacional que va quedando al Estado Nacional sobre la educación pública, que hoy pasó totalmente a manos de las provincias. En un punto la política del gobierno es desprenderse definitivamente en el orden nacional, donde están todos los recursos tributarios, más del 70%, de la responsabilidad de la educación pública. Se lo transfieren a las provincias. Se lo transfieren a la provincia y dice la verdadera paritaria está ahí, no tenemos nada que ver. Bueno, el gremio docente ha reaccionado de manera nacional, ha tenido ya paros soberbios y creo que ha sido una irrupción de masas, ¿no? No veíamos... Sobre todo la marcha educativa. La marcha educativa del 22. Ya la primera fue inmensa. La primera que realizaron ellos el 6 de marzo, que fue el primer eslabón de ese 6, 7 y 8 que ha cambiado el panorama político del país con una irrupción de centenares de miles de trabajadores. Ahora, Petrole, ¿cómo se explica que en medio de todo esto que estaba pasando de docentes, sale Empleado de Comercio, firma 10 más 10, se dice que la UOCRA, otros gremios van a ir en la misma dirección? Ahí voy.
el gobierno está muy mal, está fracasando en todos los planos. Esta es la realidad. El índice de costo de vida, vos lo sabés mejor que nadie porque sos un especialista, va a dar el trimestre 6%. Un poquito más. Bueno, más. Eso lo proyectás y es un 27, es una cifra que no tiene nada que ver con el tope del 18, nada que ver. Bueno, pero ahí viene el tema, el gobierno va y dice, bueno, no hay ningún problema, porque si la inflación es después superior, hacemos con esa cláusula gatillo el ajuste pertinente. Bueno, pero ahí vamos. ¿Cuánto perdimos los trabajadores el año pasado? En promedio, sí, cerca del 10%, se habla de un 7 y pico. ¿Por qué? Porque el promedio paritario fue 31. Ha habido gremios del 27 y otros de un poco más. Entonces, no menciones 27 porque 27 fue periodistas. Claro, periodista, mirá, justamente, que te atañe a vos y a tantos compañeros. A tantos compañeros, claro. Los enchufaron. Entonces, el 27. Los docentes están reclamando recomposición y creo que este es un reclamo fundamental en todos los gremios. Nosotros defendemos el sindicalismo docente combativo, donde está muy involucrado el Partido Obrero, justamente ahora Romina del Pla, porque el SUTEBA, el gran sindicato de la provincia de Buenos Aires, que dirige Roberto Baradel, adelantó elecciones para el 17 de mayo, porque las adelantó y punto, han tenido que cerrar las listas durante el conflicto, y al frente de 40 seccionales, de listas en 40 seccionales, que ya dirigen 9 la oposición, algunas muy importantes, La Plata, Matanza, con Romina del Pla, que es la secretaria general de SUTEBA Matanza a la cabeza, va una lista de 40 seccionales opositoras que tiene... Opositoras a Baradel. A Baradel. ¿Y el planteo de ellos cuál es? 15.000 de salario básico en blanco. Ahora, vos sos un experto en cifras. La ciudad de Buenos Aires da la línea de pobreza en 14.000. Es decir, el docente está pidiendo la revolución social, el pasaje al primer mundo. Están pidiendo un salario inicial básico en blanco, equivalente prácticamente a un poquito más de la línea de pobreza. Por supuesto, si le dieran 14.000, cierran, firman todos. Lo que pasa es que son cifras en negro, los básicos son muy bajos, y están ofreciendo no tampoco un 19, que te lo dan en la mano, sino cuotas trimestrales de 4,5, que vos vas a cobrar el 19 a fin de año, cuando ya tenés en el bolsillo afectada toda la inflación del año más los que perdiste el año pasado. Con lo cual están aplicando una política de descargar en el bolsillo popular mediante este tipo de paritarias la crisis general. Ahora, sí, vos me hiciste una pregunta, ¿por qué Cavalieri firmó el 20% cuando van a un paro? No, 10 más 10. 10 más 10. Que no es 20. Que no es 20 y aparte al ser no remunerativo, todo un periodo, eso no va a obras extras, no tributa en obras sociales, es un golpe al movimiento obrero. Cavalieri está traicionando el movimiento obrero antes del paro del 6. Bueno, a eso iba, el paro del 6 de abril. La CGT tiene un discurso bastante ambivalente y por otro lado llama al paro. Bueno, ¿cómo se explica el paro con ese discurso ambivalente y con muchos dirigentes dispuestos a firmar lo mismo que firmó empleado de comercio? Mira, lo dijo Acuña, uno de los triunviros, que responde a Luis Barrio Nuevo. Él dijo, tranquilos, este es un paro de desahogo. Hay una enorme presión, se vio el 7 de marzo cuando el triunvirato salió. Pero desahoga fuga. Un paro que sale sin convicción, desahoga. Sin convicción de los dirigentes. Sí. Claro, la gente va a parar masivamente porque va a ser un plebiscito, porque todo el mundo está peor. No solo el trabajador convencionado, el que está en negro, el que tenía una changa y no la tiene más, el pequeño comerciante. Hay un infarto económico en el país. El presidente no lo quiere ver. Hasta Mirta Legrand, que lo votó, se lo dijo, no pudo responder. Hay 1,5 millones de pobres más, porque vos decís, Cristina nos dejó 11,5 millones. Es así. 1/3 de los trabajadores 29%. Un país quebrado, con problemas de deuda. Pero la política del presidente Macri y todos los que le han votado las leyes del ajuste, ojo, el Partido Obrero está dirigiéndose a un régimen político de ajuste, porque Massa le votó las leyes, Pichetto del Frente para la Victoria le votó las leyes, la gobernadora Alicia Kirchner, ¿sabés?
Bermúdez cuánto le ofrece al gremio docente en su provincia? Sí, es uno de los más bajos. Acá movilizó a DOSAC en Buenos Aires con un gran cartel. Nos ofrecen 3%. Es decir, que hay una coalición del ajuste. Y creo que esto es lo que está enfrentando el movimiento obrero en su conjunto y los docentes en particular. Que el triunvirato convoque un paro a las andadas que no quería convocar, creo que es producto de la presión popular. El enorme descontento. Y lo ven desde el ángulo del desahogo, por eso algunos de los gordos que integran la vieja burocracia sindical, que estuvo con Menem, pactó con De la Rúa, fueron de Duhalde, de Cristina toda la vida, eran los sindicalistas de Cristina y ahora son de Macri. Yo creo que el movimiento obrero está viendo momentos muy importantes de inflexión, diría. Nunca una CGT perdió el palco. Y fueron centenares de miles de gargantas que le gritaron paro general. Creo que la cosa no termina el 6. Nosotros impulsamos un plan de lucha que se ponga en pie el movimiento obrero y como expresión política el Partido Obrero y el Frente de Izquierda van a brindar un programa durante todo el año y lo haremos oportunamente en elecciones y lo brindamos a las organizaciones de trabajadores, un programa de salida que no esté basado en el ajuste al bolsillo que no da más y que por otra parte no está dando resultados ni de inversiones ni de reactivación económica. Pitrola, muchas gracias. Este ha sido nuestro diálogo con el diputado nacional del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Y bueno, hoy los resultados, qué pasó con el empleo y sobre todo con la pobreza. Parece ser que va a estar entre 31 y 32% los niveles de pobreza, o sea, estamos hablando de 13 millones de personas que viven con familias o en hogares por debajo de la línea de pobreza. Chau. Quería dar en el cierre un presente que te he traído, que es un libro que te voy a dedicar especialmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, el libro de Néstor Pitrola, La fuerza de la izquierda en el Congreso. Chau, gracias. Parque temático Tierra Santa. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Al mosquito le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya, dando vuelta todo lo que acumule agua. Conoce más consejos en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Bienvenidos a Proyecto Propio TV en el marco de Mercado por Expertos. Y esta semana tenemos dos temas principalmente predominantes. El primero tiene que ver con esta plata que se va a destinar a gastar en armamento, en equipamiento para las Fuerzas Armadas, en una compra de armas a Estados Unidos, armas, aviones a Estados Unidos, y después plata para los docentes no hay, ¿no? Ese es el tema en discusión. Plata para balas sí, plata para tizas no. ¿Por qué pasa esto? De 2016, un gasto que ya se tendría que haber hecho, un tema para analizar. Y el otro tema que nos vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar ahora, tiene que ver con las escuchas que hicieron a Cristina Fernández de Kirchner con respecto a la UIA en el marco de la causa de Ibar Pérez Corradi, en donde se despacha con que se fundan todos, los empresarios, la UIA principalmente, y hay mucha gente trabajando, empresarios, sindicatos y pueblo y gente trabajando atrás de esto. Ya teníamos la visita de Mario Gualtieri pactada para hablar con nosotros, pero de alta coyuntura el tema. Mario es presidente de UITBA, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muchas gracias por la invitación. Se fue de tema Cristina, se enojó con los industriales. ¿Por qué hace estas declaraciones justo en esta semana? Bueno, por lo que tengo entendido, está en un marco de una conversación privada. Sí, con Oscar Parrilli. Lógicamente, para mí son muy desafortunadas, toda vez que es una expresidente de la Nación. La verdad que decir que se fundan todos los empresarios, los industriales, lógicamente no es bueno, porque principalmente si eso ocurriera, los primeros perjudicados son los trabajadores, y eso no debe ser así. No. Pienso que bueno, tendrá que pedir alguna disculpa,
Yo como representante de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, lógicamente no estoy de acuerdo con eso y no la apoyo para nada. Me parece muy mal. Si como dice ella, si los industriales fugaron dinero, la verdad que no me consta, pero si así fuera, ella tuvo todo el poder como para haberlo evitado o haber hecho alguna medida cuando estuvo. No me parece. Está en el marco también de las críticas de la UIA contra el gobierno actual de Mauricio Macri, empezar a criticar, ¿no? De decir, che, mirá, aflojemos un poquito con esto. Vos, desde tu lugar, importantísimo en la UITBA, ¿cómo estás viendo esta situación entre el gobierno nacional, el provincial y la Unión Industrial de la provincia? Bueno, nosotros, como Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, somos socios de la UIA, participamos. Creemos que, lógicamente, cuando hay una puja de intereses y de maneras de ver las cosas, está bueno que se traigan a la mesa este tipo de intercambio de ideas. Me parece bueno, me parece saludable, siempre con respeto y buscando el bien común, que es el bien de las industrias del país, el bien del país. Así que si ese es el criterio, bienvenido es este tipo de discusiones, llamémosle. Y según lo que estoy averiguando, vos tenés una especie de gestión de puertas abiertas y de darle la bienvenida a todo aquel que quiera trabajar, sea oficialista, sea no oficialista, de gestiones anteriores y propias. Nosotros como UITBA representamos a todos los industriales bonaerenses, con lo cual nuestros socios territoriales, sectoriales, individuales o adherentes, todos tienen las puertas abiertas para participar de cualquiera de los 10 departamentos que tenemos, que es muy importante que vengan, que participen. De hecho está ocurriendo, hay una gran participación, es lo que notamos. Cada visita que hacemos a una territorial, nos traemos siempre colegas que quieren participar de los departamentos, entonces eso va nutriendo la democracia lógica que tiene que tener una institución y van a ser seguramente parte de la junta directiva, tal vez en el comité ejecutivo y por qué no la presidencia. Y el tema inflacionario, ¿cómo está repercutiendo en la empresa directamente, en la industria? El tema inflacionario creo que es la gran batalla que se está dando desde el gobierno y creo que tenemos que dar todos, porque es el peor impuesto que se le pone a la gente, a los trabajadores, así que esa es la gran lucha que tenemos que digamos, atacar. A mí me parece que el objetivo es muy bueno. Claro, esa lucha contra la inflación, lo que está ocurriendo es que hay un enfriamiento en la actividad, y eso hace que repercuta en las dificultades que hoy vemos. En el fin de semana salieron muchas medidas con respecto al consumo, ¿no? Que van a aumentar el consumo, que van a incentivar la compra. Desde ese lado, ¿se puede hacer un sector mucho más competitivo en la Unión Industrial? Sí, la industria es competitiva. También hacen falta varios cambios que se están encarando ya, por ejemplo el tema de RT, que es, digamos, es muy alto lo que una industria paga y las pymes son las más damnificadas. Cuando empezó el sistema de RT hace aproximadamente 20 años, se pagaba el 1,75 de la masa salarial y hoy se llega a pagar hasta más del 20% de la masa salarial. ¿Estos son los aportes patronales? No, es el seguro de accidente de trabajo. Eso también hay que cambiarlo. Eso los aportes ahora patronales eran altos también. También están los aportes patronales y eso es otro tema que tiene que ver con el costo laboral. El tema de RT tiene que ver con la aseguradora de riesgo del trabajo, que es para cuando una persona, un trabajador, tiene algún tipo de accidente o alguna dolencia. Eso se ha ido de madres. La verdad que eso hay que llevarlo, ya el presidente tomó medidas en esa dirección, vamos a ver cómo repercute el mercado, a ver si bajan las alícuotas. Y la última pregunta, hicieron una jornada muy importante en Ezeiza la semana pasada, ¿qué balance hiciste de esa jornada? Bueno, la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires está yendo a todas las territoriales, socias y no socias. En este caso, el jueves estuvimos en la Unión Industrial de Ezeiza, estuvimos en el centro de capacitación que tienen, muy importante, donde se capacitan chicos en edad escolar o trabajadores de empresas que van a tomar mejores conocimientos de las cosas. La verdad es que había más o menos 120 empresarios pymes que participaron del evento, había funcionarios a nivel nacional, a nivel provincial y nosotros como UITBA participando. Después hicimos recorridas por 3 empresas, Sinteplas, Molinos Cañuelas y una alimenticia, todas de primer nivel, todas invirtiendo,
por ejemplo, Sinteplas estaba invirtiendo en un depósito robotizado para poder mejorar su logística. Bien. Molinos Cañuelas hasta está invirtiendo en un puerto. La verdad es que hay muchas oportunidades. Bien. Lógicamente, las pymes son las que tenemos que cuidar y llevarle herramientas para pasar esta coyuntura, que confíen, que empiecen a invertir y que sigan progresando en este bendito país que todos tenemos que llevar adelante. ¿Se viene el segundo semestre nomás? Yo tengo mucha esperanza que las cosas van a tender a mejorar. Es muy importante lo que nosotros hacemos como gremial empresaria y además tenemos muy buenas repercusiones de las autoridades, con lo cual aspiro a tener un buen pasaje hacia este crecimiento que estamos esperando. Mario, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias, Adrián. Mario Gualtieri, presidente de la UITBA, en Proyecto Propio TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y hoy vamos a hablar de economía, de lo que nos compete, de lo que tratamos de entender cada vez un poquito más. Y digo tratamos porque para eso invitamos a los especialistas que nos acompañan, que nos hacen mirar un poquito más al fondo lo que está pasando en nuestra realidad, en una economía argentina que atraviesa ya el mes de marzo del 2017 en una situación que no era la esperada, en una situación en la cual todavía no se encuentran los atisbos de la recuperación tan mentada para lo que fue después de un año 2016 difícil, con inflación del orden del 40%, con caída del Producto Bruto del 2,3% y con pérdida de puestos de trabajo que recién empezaron a dar un atisbo de reacción a partir de lo que es el desarrollo del campo, en la economía rural, pero que todavía no se refleja esto en las grandes ciudades, donde el consumo todavía no arranca, donde la industria todavía no arranca, porque el consumo no lo hizo y porque todos estamos esperando que esto así suceda. En el marco de una conflictividad sindical y social, de la mano de los docentes como muestra más evidente, pero también con los gremios nacionales de la CGT que ya están preparando el paro del día 6 de abril, que hace ver que todo no está bien y que es momento de tratar de revertir un poco la situación. Pero vamos a analizar lo que nos está pasando y lo que puede llegar a pasar en la economía argentina con un especialista. Les propongo que nos aguarden nada más que un minuto, que observen a nuestros anunciantes y ahora sí comenzamos con el programa. Auspicia este programa Banco Provincia. En Lanús ya instalamos 2.000 luces LED en las principales avenidas del distrito para que vivas más seguro. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. Al mosquito le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya, dando vuelta todo lo que acumule agua. Conoce más consejos en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Y lo prometido, les dijimos que íbamos a hablar de la economía, de lo que está pasando en la Argentina y de lo que puede llegar a venir en los próximos meses de la mano de un especialista, y para ello invitamos a uno de los economistas del Frente Renovador, me refiero a Fabián Medina. Fabián, gracias por venir hoy. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y por tratar de ayudarnos a entender lo que está pasando con la economía. ¿Cómo estás viendo este comienzo del 2017? Ya ha pasado un trimestre en un año de conflictividad, pero un año también muy político, ¿no? Porque tenemos elecciones por delante. A ver, vos ya lo dijiste anteriormente. Tuvimos un 40% aproximado del año pasado de inflación. Este año tenemos un primer trimestre entre 6,5 y 7. Entonces vamos a estar en una inflación aproximada entre 25, 26, 24, ¿sí? Con eso vamos a tener obviamente un número mejor que el año anterior, pero la gente viene sufriendo el 40 del año anterior, el 25 del 2015. Tenemos caída del Producto Bruto durante el año pasado.
tenemos caída del consumo con tarjeta en el mes de febrero, alrededor del 30%, se está tratando de sacar lo que es la hora 12, la hora 18 de vuelta, prorrogar el 3 y 6 cuotas sin interés. Eso no es porque el gobierno es bueno, son planes electorales al efecto de generar nuevamente consumo. Tenemos un consumo que se cayó en el 15-18% y si voy a un jubilado estamos alrededor de un poquito más del 20%. Tenemos un año político en el cual el gobierno hoy sigue equivocándose, desde el que asumió el 10 de diciembre ya de casi un año y medio, va para adelante, retrocede, no tenemos una eficiencia en la gestión, eso se cae de maduro porque si no uno no atina directamente a retroceder y a decir reconozco un error. Está todo dado como para que el año político sea, si no le va bien en los meses de junio, julio, agosto, para que la oposición avance sobre lo que es el espacio de la elección. Con ese tema, por ejemplo, tenemos ahora los dichosos nuevos créditos hipotecarios, que son los nuevos viejos créditos hipotecarios. Tuvimos allá por entre agosto y octubre los UBI que largaron, después se largaron los UBA, y ahora tenemos los UBA relanzados por el sistema público. Cuando vos escuchás del 3,5 al 7%, no quiere decir que tenés una tasa del 3,5 al 7%, es UBA más 3,5 o más 7. Estás hablando UBA de 23 a 30 o por lo menos entre 25 y 30 puntos. Para un hipotecario es muy caro. Con más cuando tenés en cuenta que se va directamente sobre una propiedad. La garantía es la propiedad. Un hipotecario hoy debería estar como mucho en el 10%. Y el único que tiene los recursos para hacer eso es el Banco Nación. Pero a tasa fija, no a tasa variable ajustable. Y después te dan una combinación con el Procrear. Entendámoslo bien. El Procrear originalmente era un crédito para clases muy bajas que tenían la ilusión de llegar a construir su propio espacio. Hoy dejó de ser un crédito para convertirse en un subsidio y lo tenés que combinar el Procrear con el crédito para hacer una cuota de 4.000 y pico de pesos, casi 5.000, o si vas directamente por ahí tenés una cuota de 7.000 pesos. El problema no es ese, el problema es que con los niveles de inflación que venimos teniendo, en 2 años podemos tener 60% de inflación, 60% de incremento en la cuota, y una cuota de 6.000 se te va a 9.600. Y no creo que las paritarias lleguen a esos niveles en 2 años. ¿Vos crees que la inflación no va a seguir bajando como se ha demostrado en estos últimos meses? Por más que baje, no va a bajar a menos del 20. Ajá. Vos tenés una baja de inflación por falta de consumo, vamos a decirlo más técnicamente, se está enfriando la economía. Y vos tenés que apuntar a bajar la inflación por mayor nivel de producción. Hoy tenés un 40% de las empresas que tienen sus máquinas apagadas. Eso es lo que se llama capacidad ociosa. Nadie va a venir a invertir plata si tenés un 40% de las máquinas que no están funcionando. Primero hacer funcionar las máquinas y después invertir plata. ¿Cómo influye en esta caída de la actividad industrial la falta de competitividad de la Argentina comparado con el resto de los países de la región? A ver, vos tenés un problema no solamente de competitividad, sino también de tasas. Vos fijate que Perú, Bolivia, Paraguay consiguen préstamos al 3.90, 4.05, nosotros estamos consiguiendo como muy barato 8.5. Eso por un lado. Y la falta de competitividad, la variable del tipo de cambio, la podés generar no solamente por devaluación, sino bajando los niveles de impuestos. Cuando hablamos de bajar de impuestos, estamos hablando de los niveles de los impuestos de los 3 niveles: nación, provincia, ciudad. Con eso podemos generar, aparte tenemos mucho impuesto que no recauda. Tenemos casi 40 impuestos, de los cuales 34, más o menos 33, recaudan un 13% del total. O sea, lo que te generan son presión sobre la gente y falta de recaudación. Lo cual, eso lo torna ineficiente. Eso lo tenés que ir eliminando, pero para eso tenés que hacer una reforma tributaria integral, lo cual el Duhovny antes de llegar dijo, es necesario, se va a hacer,
Prat-Gay había llamado a la comisión y Duhovny lo primero que dijo es, con suerte en 2018. O sea, estamos hablando que venimos de 2016 prometiendo para 2017, 2017 ya tiramos la pelota al 2018. Y por ahí se nos ocurre algo dentro del Frente Renovador y salimos a marcar la cancha como hicimos con el impuesto a las ganancias. Respecto de la reforma tributaria. Por lo menos en la ciudad va a haber si no hay una reforma tributaria, vamos a ir proponiéndola nosotros para la legislativa. ¿Qué necesita la ciudad en el aspecto impositivo? La ciudad necesita a nivel de aspecto impositivo. Recordemos algo básico. Allá por el año 92 se firmó el Pacto por la Educación y la Salud, en el cual se transferían a las provincias, en este caso a la ciudad, las escuelas, los hospitales, los aceptaron con recursos, con todo, y las jurisdicciones, las provincias, se obligaban a eliminar ingresos brutos o a modificarlo y eliminar sellos. No pasó ninguna de las dos cosas. Lo que es el cambio de ingresos brutos por un IVA provincial sería beneficioso a nivel de la gente. El ingresos brutos, cuando hablamos de ingresos brutos, estamos hablando que puede influir entre un 14, 15, 16% del precio final, y si pones un IVA provincial que recaude, en este caso la ciudad, es mucho más rápido, más directo, y podría ser un 10 puntos menos de peso. Con lo cual eso va bien a impuestos a las ganancias o baja el precio. Cuando baja el precio, aumenta el nivel de poder adquisitivo de la gente. Lo que generas es mayor nivel de circulación, mayor acceso a la plata, y vas a recaudar tanto o más plata que anteriormente. Hablaste de poder adquisitivo y se me ocurre preguntarte cómo ves la puja que hoy está teniendo los sectores gremiales respecto de la política que está llevando adelante el gobierno. Yo creo, en lo particular, creo que es un tema mucho más directo, más político. No desde los sectores sindicales o gremiales, sino desde lo que es el sector oficialista. Fíjate lo que hizo Provincia de Buenos Aires en diciembre. Cerró la paritaria anual de los estatales al 18% en 15 meses. Todos sabemos que el año no tiene 15 meses, tiene 12. Y ahora están tratando de cerrar una paritaria con los docentes al 18-19%, pero como se les fue muy complicada, le dio un adelanto de paritaria de 1.500 pesos todos juntos ya, cuando le proponía 1.800 en 4 cuotas trimestrales. O sea, en algún momento mentía la gobernadora, o mentía al principio cuando proponía las 4 cuotas, o ahora se lo está pagando. Entonces quiere decir, yo creo que los docentes se soluciona con un acuerdo de 24%. Mira lo que te voy a decir, ni siquiera un 35% como están pidiendo, porque están haciendo un número para poder negociar. ¿Con cláusula gatillo o sin cláusula gatillo? Acá las cláusulas gatillo nunca sirvieron en el país. El año pasado salieron todos con cláusula gatillo y ninguna se cumplió. Entonces ahora la provincia ya va a tener que cumplir la del primer trimestre del acuerdo paritario con los estatales, ¿no? Porque ya va a sumar el primer trimestre más del 4,5% que reflejaba esa paritaria. Y también tenés el tema que Quintana le está diciendo que la cláusula gatillo es mensual, no trimestral. Entonces ya tenés el primer punto de disidencia sobre una paritaria que se firmó en diciembre. Las cláusulas gatillo lo único que generan son conflictos. ¿Cómo se resuelve? Directamente sin cláusula gatillo, yo le diste un 15 a los docentes, ¿sí? Una segunda cuota del 9% y el reconocimiento de algo de lo que fue el año pasado de la pérdida del adquisitivo, y ya está. Aparte, pensá que cada punto de paritaria son 1.000 millones de pesos, que son aproximadamente 60 millones de dólares. Y están saliendo a endeudarse desde diciembre por todo el mundo el ministro de Economía de la provincia. ¿Pero vos crees que hay que pagar salarios con endeudamiento? Yo no lo creo. Lo que pasa es que me están demostrando que están endeudándose y no sabemos para qué. Supuestamente para obra pública, ¿no? Sí, supuestamente para obra pública, pero tenés los fondos de nación, que son los que te bajan, y la provincia también se está endeudando para entregar obras de infraestructura a los intendentes, sobre lo que fue los 10.000 millones del año pasado, y un acuerdo, no se digo que 10.000 millones, pero un poquito menor para la firma del presupuesto 2017. En este escenario, ¿cómo vislumbrás que va a recorrer la economía este 2017? ¿Va a haber recuperación? ¿Va a haber un rebote después de lo que fue el 2016? Vas a tener un rebote directamente
en sectores muy sectorizados, no a nivel general. La parte automotriz tenés el problema. Se cayó en 2015 el acuerdo que se había firmado en 2009 con México, que se había caído en 2012, se levantó, se volvió a caer en 2015, no lo reflotó nadie. Eso tenías un acuerdo para venta de automóviles en forma directa a México, sin franquicia, sin nada, lo mismo que con Brasil el tema. Entonces vas a tener lo que es todo el sector agropecuario, con todas las extractivas, agropecuario, minería, que son las que se le quitaron retenciones. Y en cuanto a lo que es la parte productiva, muy alicaído por actividades también. Tenés mucha la caída, por ejemplo, en la maquinaria agrícola están levantando las ventas internas, pero se cayeron las ventas al exterior. Entonces estás equilibrando por un lado, tenés actividad lechería, tenés actividades que se están cayendo mal. Estamos hablando de muchas pérdidas de puestos de trabajo, lo que es el sector de la carne también, por lo que yo vengo hablando con frigoríficos, con cámaras frigoríficos, inclusive en Capital Federal, no te creas que todo el interior del país. No solamente las economías regionales se están cayendo, se está cayendo parte de la venta o del mercado interno en la ciudad. Eso por un exceso de impuestos, tenés 45, 46 pesos de cada 100, una bestialidad. ¿Y cómo es la relación del Frente Renovador acá en la ciudad con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? A ver, nosotros tenemos un solo legislador, que es el diputado Gentilini, con un solo legislador en una Cámara de 60, en una legislatura de 60 no tenés mucho como para hacer. Venimos creciendo a un ritmo lento pero seguro, nunca dejamos de crecer desde lo que fueron las nacionales del 2015. Tenemos algunos datos, pero bueno, son simplemente datos y uno no queda bien decirlos uno mismo porque uno sobre todo tiene que seguir trabajando todo el día. La relación es que nosotros estamos diciendo lo que vemos mal y apoyaremos la misma postura nacional. Se apoya lo que está bien y se dice lo que está mal y se trata de corregir. Si no se puede corregir, directamente no se vota en contra o salimos por los medios a explicar las posturas. Y hoy esa mirada, ¿cómo te demuestra al gobierno después de este año y 3 meses ya de gestión también de Rodríguez Larreta? Y Rodríguez Larreta yo creo que va a tener que presentar mucho lo que es el sector de obra pública. Yo soy de la idea de pedir una auditoría general sobre las obras públicas de la ciudad. Hay datos que no cierran en cuanto a valores contra los valores internacionales. Entonces hay cosas que no cierran, inclusive estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la nueva autopista Elía. Dijimos que es para atraviesa la villa, el barrio 31. Si yo lo quiero abrazar, tengo que pasarlo por atrás. Lo que se está haciendo, el plano que llegó a la legislatura, va sobre el Libertador y luego se une con la actual, adelante. O sea, no estás incluyéndolo en la ciudad, lo estás excluyendo con un muro de hormigón. No estamos haciendo, hacer inclusión, lo que tenemos que ver primero realmente es cuánta gente tenemos. Sabemos que creció en enormidades lo que es la población en villas. Tenemos que censarlos, tenemos que ver la situación documental de cada uno, tenemos que ver las viviendas, si tienen o no tienen posición, como para mantenerse, cómo están a nivel cimientos, abrir calles, parquizar, iluminar. Es un proceso que lleva su tiempo, pero únicamente eso no es la parte de la construcción de la autopista. La construcción de la autopista es la traza por donde se circula, nada más. Estamos hablando de que hay 1.300 millones de pesos asignados por presupuesto y no cierran los números. El número sería 300, 400 millones con todo el número. Comparando contra la gestión nacional, ¿no? Claro. Se está pensando en la unificación de la elección aquí en la ciudad de Buenos Aires con la nacional. Sí, es el proyecto que está lanzando lo que es Horacio Rodríguez Larreta a la legislatura. También existe desde el año 2010 el fallo Toma, que obliga a la ciudad a terminar el proceso eleccionario antes que comience el nacional. Es un fallo de la jueza Servini de Cubría del año 2010. Entonces no sé cómo se tomará eso. En cuestión de costos, sería más conveniente tener la elección unificada.
En cuestión de costos sí, pero en cuestión de, a ver, no solamente priman los costos, priman también la parte legal. Claro. No tenemos un código electoral en la ciudad, entonces tenemos que ver cómo lo podemos hacer lo más ameno posible para la convivencia de todos en la ciudad. Bueno, veremos entonces cuando pasamos por las urnas, ¿no? Si de una forma o de otra. Yo creo que sí va a terminar siendo unificada, desoyendo el fallo del 2010. O sea, estamos hablando de agosto y octubre, y creo que puede haber algún tipo de sorpresa, porque recordemos que la diputada Guerrero no se puede presentar más por capital. Tiene domicilio, nacimiento en Chaco, y tiene domicilio del año 2011, sí o sí en provincia de Buenos Aires, Exaltación de la Cruz. Si se presentará, no sé, creo que hay un espacio que ya está preparando el escrito para apelarlo e impugnar la candidatura. Por lo que uno ya sabe. Bueno, es un buen anticipo, lo vamos a tener en cuenta. Fabián, gracias por venir hoy. No, gracias a vos, Walter. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre, aquí, adelantando las noticias.